Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy veremos una breve leyenda de una cita en el cementerio. Bueno, en aquella lejana época de nuestra recatada ciudad colonial, cuando todos temblaban ante la sola idea de muertos, resucitados, diablos y fantasmas, no faltó un joven que, debido a que muchos hablaban y se reían, había leído, tenía pleno convencimiento de que no había nada más allá de la muerte, y todo lo demás solo era un invento de la imaginación popular. Y era el caso que ese joven se llamaba Gustavo. No solamente se guardaba para sí tales ideas, sino que trataba de inculcárselas en la mente a los demás. Acá vemos cómo los chicos lo están mirando, ¿no? De allí que no resultó raro que durante las noches, después de librar algunas copas en una cantina o luego de una reunión de amigos en una casa particular, Gustavo siempre invitaba a sus acompañantes a dar una vuelta por el cementerio, para demostrarles así que no había razón para tener miedo a los muertos, porque ellos nunca se levantan de sus tumbas, ni tampoco era verdad que el diablo anduviera merodeando por allí. Para dar la impresión de cobardes, los amigos de Gustavo aceptaron extrañas invitaciones, pero siempre lo hacían en grupo. El fin era infundirle unos a otros el valor necesario para ir tranquilamente a pasear delante o dentro del cementerio, a altas horas de la noche. En ese estado de cosas transcurrieron algunos meses, desde que llegó a Loja aquel joven que había viajado a París en sus años de adolescente, acompañando a un familiar, y fue a patentar un instrumento musical, y luego de que le robaron el invento, no quiso regresar inmediatamente para eludir la mofa de la gente, y se quedó allá ingeniándose de la mejor manera, no solamente para sobrevivir, sino para viajar y conseguir una sólida educación. Por eso tenía una conversación amena, finos modales y en general un aire de seguridad y aplomo, que terminó por convencer a sus amigos de que el día que ellos también iban con relativa naturalidad a pasear delante del cementerio e inclusive entraban a visitar las tumbas a petición del céntrico joven que no creía en el más allá. De allí, cierto día, sus amigos resolvieron gastarle una pesada broma. Propusieron a Gustavo que visitara el cementerio a las 12 de la noche. Cuando ya no hubiera peligro de testigos inoportunos y removiera la tierra que cubría la tumba. La tumba de un hombre muerto en pecado 2 días antes, y de quien se decía que no estaba dentro del ataúd, porque el diablo se lo había llevado en alma y cuerpo,
aprovechando de un descuido de los familiares que lo dejaron solo durante la velación y por eso tuvieron que meter unos adobes dentro de la caja mortuoria para fingir la ceremonia del entierro. Estas son pamplinas, decía Gustavo, con desprecio, y agregaba, son verdaderas farsas para engañar al pueblo, son ardides para obligar a la gente ingenua que se porte bien, ante el temor al diablo, el infierno y todas esas payasadas que solo sirven para subyugar las conciencias. Pues bien, un día dijeron sus amigos, ha llegado el momento de que nos demuestres con hechos lo que afirmas con tanto convencimiento. Está bien, díganme ustedes lo que debo hacer y tengan la seguridad de que lo haré. Dicen que aquel hombre muerto hacía 2 días en pecado mortal, pues fue asesinado al sorprenderlo en fragante adulterio, se lo llevó el diablo, en alma y cuerpo, la misma noche del velorio, aprovechando el descuido de los familiares y amigos que dejaron solo el cadáver en horas de la madrugada. Eso no es verdad, son mentiras inventadas para amedrentar a la gente. Pues bien, eso es lo que queremos que nos demuestres. Está bien, ya les dije antes. Ahora digan ustedes qué es lo que debo hacer. Verán, dice, que aquel muerto fue reemplazado por unos adobes que pusieron en el ataúd. Y luego de abrir la tumba y la caja mortuoria, comprobará si el muerto se encuentra allí o no. Perfectamente comprendido. No tengo mayor recelo y peor un miedo de hacerlo. Pero, ¿cómo podrán ustedes comprobar si he cumplido la tarea que me han señalado y si he constatado la presencia del muerto dentro del ataúd? Pues podría simplemente hacer acto de presencia en el cementerio y luego venir a decirles a ustedes que allí está, como puedo asegurar de antemano, pero en realidad a mí me interesa demostrarlo y a ustedes también. Pues claro, de otra manera no tendría valor. Así que tú no irás solo, sino acompañado por uno de nosotros, quien comprobará todo lo que tú hagas y especialmente si encuentras o no al muerto dentro del ataúd. Aceptado. Elijan ustedes al que me acompañará y mañana nos encontramos a las 12 de la noche en medio de la puerta del cementerio. De acuerdo al plan que se habían trazado, los amigos de Gustavo, el compañero elegido fue Carlos, y acto seguido se despidieron, no sin antes fijar el lugar y la hora en que se reunirían al día siguiente, antes de acudir a la cita en el cementerio. Después de mediodía, el cielo comenzó a cubrirse de negros nubarrones, y empezó a lloviznar. Pero la difícil tarea que se habían impuesto aquellos hombres era comprobar lo que ya habían dicho. Se ponía mucho más trágico todo de lo previsto, pero sin embargo nadie podía volverse atrás. El retado se mantenía más firme que nunca frente al desafío y a los retadores, aunque sea temblando de miedo, no les quedaba otro remedio que seguir adelante. Con excepción de Gustavo, el grupo de amigos se reunió a las 7 de la noche en una cantina del barrio de San Agustín y comenzaron a librar apresuradamente, no solo para entrar en calor, debido a la cruzadera de frío
que le llegaba hasta los huesos, sino para infundirse el coraje que tanto necesitaban para llevar a efecto aquel siniestro plan. Cuando se mostraba más nervioso que todos los demás y trataba de beber más de lo acostumbrado, pero sus amigos lo detenían diciéndote: «Cálmate, si no quieres echarlo todo a perder. Nadie te obligó a nada. Tú mismo nos pediste que te eligiéramos para acompañar al fanfarrón de Gustavo y verle la cara que pondría al momento preciso. Así que no vengas ahora a ponerte nervioso, ni mucho menos. Deja que él haga todo y el último, bueno, ya tú sabes». Embozados en largas capas que le llegaban hasta los tobillos y que por su gran amplitud podrían cruzárselas sobre un hombro, escondiendo buena parte del rostro. A las 12 de la noche llegó el grupo de amigos a la puerta del cementerio y allí encontraron a Gustavo, quien ya había estado esperándolos. De acuerdo a la usanza de la época, Gustavo también llevaba amplia capa negra y sobre su traje gris, e igualmente se lo había cruzado sobre el hombro para ocultar la parte anterior del rostro, mientras que la superior estaba semioculta bajo el ala de su fino sombrero de fieltro. Debido a una capa, había llevado ocultos una pala, azadón, herramientas indispensables para cumplir su cometido. «Manos a la obra», dijo Gustavo, lleno de entusiasmo, tan pronto se acercó en grupo de amigos. «A la carga», respondieron ellos con fingida alegría, y lo empujaron a Carlos para que se sitúe junto a Gustavo. Luego de lo cual se internaron en el cementerio los dos osados jóvenes, mientras que los demás permanecían en la puerta atentos y vigilantes. Habiendo localizado con anticipación la ruta deseada, no les fue difícil reconocerla en la oscuridad, de modo que rápidamente Gustavo retiró la tosca cruz de madera y comenzó a cavar la tierra mientras Carlos permanecía a su lado, haciendo grandes esfuerzos para que no le castañaran los dientes, más por el miedo que por el frío de la noche. «Ayúdenme a sacar la tierra con la pala, mientras yo sigo cavando con el azadón», le pidió Gustavo. «Está bien», contestó Carlos, y ambos comenzaron a trabajar frenéticamente, de modo que pronto dieron con el pobre cajón de madera que había estado escasos metros de profundidad. Muy seguro de lo que hacía, Gustavo levantó la tapa del ataúd y efectivamente allí estaba el muerto, tal como lo había previsto. Una sonrisa de satisfacción iluminó su rostro y le dijo a Carlos: «¿Te fijas? Quizás ahora se convenza de que no hay diablo y los muertos jamás se mueven en donde los dejan». Lleno de orgullo por haber ganado la apuesta, volvió a clavar la tapa del ataúd y él solo manejó la pala para devolver la removida tierra al puesto en la que estuvo antes. Solo al momento de colocar la cruz de madera en su sitio, rápidamente se agachó Carlos y pidió que le permita hacerlo. Siguiendo el plan previsto por el grupo de amigos y aprovechando que se hallaban de rodillas en el piso, Carlos enredó la punta de la capa de Gustavo en el extremo inferior de la cruz y así clavó
en la tierra, de modo que cuando se pusieron de pie, Gustavo sintió que le alaban la capa desde el fondo de la tumba, y dando un terrible alarido, cayó al piso, arrojando espuma por la boca. Al oír el grito de Gustavo, soltaron las carcajadas los amigos, que se hallaban en la puerta del cementerio, y corrieron adentro para celebrar con risas el éxito de su plan. Pero fue terrible su sorpresa cuando encontraron exámine a Gustavo, mientras que Carlos no atimaba a hablar ni a dar un solo paso. A los dos amigos tuvieron que sacarlos en brazos y correr donde un médico que felizmente pudo salvarlos. A Carlos con menos dificultad que a Gustavo, pues este último se lesionó seriamente el corazón, y fue tal el impacto que este acontecimiento causó en su ánimo que nunca más volvió a reír y, peor aún, a mofarse de generalizando temor a los muertos, al diablo y a los fantasmas. Bueno, espero les haya gustado, se suscriban, me regalen su like y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.